Hola, nosotros somos estudiantes del Tecnológico Nacional de México, Campus Mazatlán, de la carrera de Ingeniería Bioquímica. Somos el equipo número 3, el cual está conformado por Ana Cristina, Sujei, Jorge, Adriana, Alma, Astrid y Daniela. El tema que abordaremos a continuación corresponde a la unidad 3, que lleva por nombre Control y Regulación Metabólica. Los procesos de regulación y control metabólicos participan en la generación de energía y de biosíntesis, ya que los procesos de anabolismo y catabolismo se realizan por medio de enzimas. Estas formas de control se pueden llevar a cabo por medio de control por sustrato, alostérico, por retroalimentación, mediante carga energética y por modificaciones de la enzima, las cuales se basan en que la producción de algunos productos inhiben a ciertas enzimas y provocan la activación de otras para la producción de nuevos compuestos. Para lograr el crecimiento equilibrado, un organismo requiere la integración de un gran número de rutas metabólicas interconectadas que participan en la generación de energía y la de biosíntesis. Las rutas de anabolismo y del catabolismo se llevan a cabo mediante una serie de enzimas, y es a través de ellas que se ejerce el control. Conceptos de regulación del metabolismo. Para adentrarnos en la regulación del metabolismo, primero tendremos que ver algunos conceptos. El primero de ellos es metabolismo. Bueno, el metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos que ocurren en una célula y en el organismo. Estos complejos procesos interrelacionados son la base de la vida a escala molecular y permiten las diversas actividades de las células, como crecer, reproducirse, mantener sus estructuras y responder a estímulos, entre otras actividades. La imagen que se presenta es un esquema de las principales rutas metabólicas. Cabe mencionar que el metabolismo se divide en dos procesos conjugados, el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo es el conjunto de procesos metabólicos que liberan energía. Esos procesos incluyen degradación y oxidación de moléculas de alimento, así como reacciones que retienen la energía del sol. El propósito de esas reacciones catabólicas es proveer energía, poder reductor y componentes requeridos por reacciones anabólicas. Un ejemplo de ello es la glucólisis, un proceso de degradación de compuestos como la glucosa, cuya reacción resulta en la liberación de la energía retenida en sus enlaces químicos. El anabolismo es el conjunto de procesos metabólicos constructivos en los que la energía liberada por el catabolismo se utiliza para sintetizar moléculas complejas. Un ejemplo del anabolismo es la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas es un proceso anabólico porque a partir de los aminoácidos que el ARN junta en un lugar del citoplasma, los ribosomas lo transforman en proteínas. Síntesis significa producción, elaboración y construcción. La glucólisis o glicólisis, del griego glicos, azúcar, y lisis, ruptura, es la vía metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula. Consiste en 10 reacciones enzimáticas consecutivas que convierten a la glucosa en 2 moléculas de piruvato, el cual es capaz de seguir otras vías metabólicas y así continuar entregando energía al organismo. Durante la glucólisis se obtiene un rendimiento neto de 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH. El ATP puede ser utilizado como fuente de energía para realizar trabajo metabólico, mientras que el NADH puede tener diferentes destinos. Puede usarse como fuente de poder reductor en reacciones anabólicas. En presencia de oxígeno, puede oxidarse en la cadena respiratoria obteniéndose 5 ATP, 2.5 por cada NADH.
En ausencia de oxígeno, se usa para reducir el piruvato a lactato o a dióxido de carbono y etanol, sin obtención adicional de energía. La glucólisis es la forma más rápida de conseguir energía para una célula, y en el metabolismo de carbohidratos generalmente es la primera vía a la cual se recurre. Generalmente, la glucólisis se encuentra dividida en dos fases, la primera de gasto de energía y la segunda de obtención de energía. La fase de gasto de energía consiste en transformar una molécula de glucosa en dos moléculas de gliceraldehído, una molécula de baja energía, mediante el uso de 2 ATP. Esto permite duplicar los resultados de la segunda fase de obtención energética. En la segunda fase, que es la obtención de energía, el gliceraldehído se transforma en un compuesto de alta energía, cuya hidrólisis genera una molécula de ATP, y como se generaron dos moléculas de gliceraldehído, se obtienen en realidad dos moléculas de ATP. Esta obtención de energía se logra mediante el acoplamiento de una reacción fuertemente exergónica después de una levemente endergónica. Las funciones de la glucólisis son la generación de moléculas de alta energía, ATP y NADH como fuente de energía celular en procesos de respiración aeróbica y fermentación. La generación de piruvato que pasará al ciclo de Krebs como parte de la respiración aeróbica. Y, por último, la producción de intermediarios de 6 y 3 carbonos que pueden ser utilizados en otros procesos celulares. Regulación a nivel enzimático. La glucólisis se regula enzimáticamente en los 3 puntos irreversibles de esta ruta. Esto es en la primera reacción, que es de glucosa que pasa a ser glucosa 6-fosfato por medio de la hexoquinasa. En la tercera reacción, de fructosa 6-fosfato a ser fructosa 1,6-bifosfato por medio de la fosfofructuosa quintasa. Y en el último paso, desde fosfoenol piruvato a ser piruvato por medio de la piruvato quinasa. La hexoquinasa es un punto de regulación poco importante, ya que se inhibe cuando hay mucha glucosa 6-fosfato en un mismo músculo. La fosfofructuoquinasa es la enzima principal de la regulación de la glucólisis, que actúa como una llave de agua. Si está activa, cataliza muchas reacciones y se obtiene más fructosa 1,6-bisfosfato, lo que permitirá a las enzimas siguientes transformar a piruvato. Si está inhibida, se obtiene bajas concentraciones de producto y por lo tanto se obtiene poco piruvato. Esta enzima es controlada por regulación alostérica. El ATP se inhibe cuando hay alta concentración de ATP, ya que la célula no necesita generar más. El citrato, si la concentración de citrato es alta, el ciclo de Krebs va más despacio de lo que debería. Entonces el sustrato acetil-CoA llega para degradarse y la concentración de glucosa será más alta. En el AMP o ADP, la concentración de estas moléculas implica que haya una carencia de ATP, por lo que es necesario realizar la glucólisis para generar piruvato y energía. En la piruvato quintasa se regula distintamente según el tejido en el que se trabaje, pero en el hígado se inhibe en presencia de ATP y acetilcoenzima A, y se activa gracias a la fosfofructuosa 1,6-bifosfato y la concentración de fosfoenolpiruvato. Beta-oxidación. Es un proceso catabólico de los ácidos grasos en los cuales sufren una remoción mediante la oxidación de un par de átomos de carbono sucesivamente en cada ciclo del proceso, hasta que el ácido graso se descompone por completo en forma de moléculas de acetil-CoA, que serán posteriormente oxidados en la mitocondria para generar energía químicamente en forma de ATP. El resultado de dichas reacciones son unidades de 2 carbonos en forma de acetil-CoA, molécula que puede ingresar en el ciclo de Krebs, y en enzimas reducidas como la NADH y FADH.
pueden ingresar en la cadena respiratoria. Como ejemplo de la beta-oxidación tenemos el acetil-CoA, que pasa por la enzima acetil-CoA deshidrogenasa, dando como resultado la salida del FAD en forma de FADH, como la oxidación, dándonos el enoil-CoA. El enoil-CoA pasa por la enzima enoil-CoA hidratasa, proporcionándole una molécula de agua, dando como resultado la beta-hidroxiacil-CoA. Esta pasa por la enzima beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, donde el NAD que entra sale como NADH más hidrógeno y da como resultado la beta-cetoacil-CoA. La beta-cetoacil-CoA pasa por la enzima tiolasa, donde el HS-CoA que entra sale como acetil-CoA y termina el proceso como acil-CoA con 2 carbonos menos. Fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es un proceso metabólico que utiliza energía liberada por la oxidación de nutrientes para producir adenosina trifosfato, es decir, el ATP. Los electrones liberados de moléculas de alimentos en rutas como el ciclo de Krebs son transferidos con oxígeno para sintetizar el ATP. En las células eucariotas se da por una serie de proteínas en la membrana de la mitocondria, llamadas cadenas de transporte de electrones. Nos podemos fijar en la imagen que en el espacio donde se da es en el espacio de la intermembrana. En las células procariotas se encuentra la membrana interna, utilizando la energía liberada de la oxidación del electrón que lleva la coenzima NADH para bombear protones a lo largo de la membrana. El flujo de protones hace girar la subunidad menor y como resultado de la cual el sitio activo fosforila el adenosindifosfato, es decir, el ADP, y lo convierte en ATP. En la imagen podemos observar todo el proceso que pasa dentro de la membrana interna, desde que el ADP se convierte en ATP. El ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, es una ruta metabólica, es decir, una sucesión de reacciones químicas que forma parte de la respiración celular en todas las células aeróbicas. En células eucariotas se realiza en la matriz mitocondrial. En las procariotas, el ciclo de Krebs se realiza en el citoplasma. En organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es parte de la vía catabólica que realiza la oxidación de glúcidos, ácidos y aminoácidos hasta producir CO2, liberando energía en forma utilizable, poder reductor y GTP. El ciclo de Krebs también proporciona precursores para muchas biomoléculas, como ciertos aminoácidos. Por ello se considera una vía anfibólica, es decir, catabólica y anabólica al mismo tiempo. El ciclo de Krebs fue descubierto por el alemán Hans Adolf Krebs, quien obtuvo el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1953 junto con Fritz Lipmann. El acetilcoenzima A es el principal precursor del ciclo. El ácido cítrico de 6 carbonos o citrato se obtiene en cada ciclo por condensación de un acetil-CoA de 2 carbonos con una molécula de oxalacetato, 4 carbonos. El citrato produce en cada ciclo una molécula de oxalacetato y 2 de CO2. Los 2 carbonos de acetil-CoA son oxidados a CO2 y la energía que estaba acumulada es liberada en forma de energía química, GTP y poder reductor, NADH y FADH2. El NADH y FADH2 son coenzimas capaces de acumular la energía en forma de poder reductor para su conversión en energía química en la fosforilación oxidativa. Regulación enzimática del ciclo de Krebs. Muchas de las enzimas del ciclo de Krebs son reguladas por retroalimentación negativa, por unión alostérica del ATP, que es un producto de la vía y un indicador de nivel energético de la célula.
Entre estas enzimas se incluye el complejo del piruvato deshidrogenasa, que sintetiza el acetil-CoA, necesario para la primera reacción del ciclo a partir del piruvato, procedente de la glucólisis o del catabolismo de aminoácidos. También las enzimas citratosintasa, isocitrato deshidrogenasa y alfa-acetoglutarato deshidrogenasa, que catalizan las tres primeras reacciones del ciclo de Krebs, son inhibidas por altas concentraciones de ATP. Esta regulación frena este ciclo degradativo cuando el nivel energético de la célula es bueno. Las enzimas son moléculas orgánicas que actúan como catalizadores de reacciones químicas, es decir, aceleran la velocidad de reacción. Comúnmente son de naturaleza proteica, pero también de ARN. Modifican la velocidad de reacción sin afectar el equilibrio de la misma, ya que una enzima hace que una reacción química transcurra a una mayor velocidad, siempre y cuando sea energéticamente posible. Las sustancias sobre las cuales actúan las enzimas reciben el nombre genérico de sustratos. Estos son específicos, o sea, la enzima permite distinguir con gran selectividad entre diferentes sustancias y aún entre isómeros ópticos. Las enzimas están divididas en 4 partes. La primera de ellas es la más grande y la que contiene a todas las demás partes, que viene siendo la coenzima, que es la parte proteica de la enzima. Después está el cofactor, que es un complejo inorgánico no proteico termoestable y de baja masa molecular necesaria para la acción de una enzima. Aquellos cofactores que están covalentemente unidos a la coenzima se denominan grupos prostéticos, ya sean orgánicos o inorgánicos. Los cofactores son básicamente de dos tipos, iones metálicos y moléculas orgánicas denominadas coenzimas. Algunos ejemplos de cofactores son algunos metales como el hierro, cobre o el zinc. Las coenzimas son cofactores orgánicos no proteicos termoestables que unidos a una apoenzima constituyen la aloenzima o forma catalíticamente activa de la enzima. Tienen en general baja masa molecular y son claves en el mecanismo de catálisis, por ejemplo, aceptando o donando electrones o grupos funcionales que transportan de una enzima a otra. Algunos ejemplos de coenzimas vienen siendo el complejo orgánicos como las vitaminas. La aloenzima es una enzima que está formada por una apoenzima y un cofactor, que puede ser un ion o una molécula orgánica compleja unida o no. En resumidas cuentas, es una enzima completa y activada catalíticamente. Esta cuenta con un sitio activo a donde ha de unirse un sustrato o, en dado caso, el inhibidor de la enzima. Las enzimas tienen dos tipos de nomenclatura. Existe la trivial y la sistemática. La trivial consiste en cambiar la terminación del sustrato por el sufijo asa. Un ejemplo de esto es el disacárido de lactosa, para cambiarla a la enzima que es la lactasa, cambiando el último sufijo osa por asa, o la lípido por lipasa. También tenemos la nomenclatura sistemática. Esta consiste en 4 números. El primer número consiste en el grupo al que pertenece la enzima. El segundo número indica el subgrupo. El tercer grupo hacia dónde va la molécula que quitamos y el cuarto el nombre trivial. Así, la ATP glucosa fosfotransferasa glucoquinasa se define como S2.7.1.2. El número 2 indica que es una transferasa, el 7 que es una fosfotransferasa, el 1 indica que el aceptor es un grupo OH y el último 2 indica que es un OH de la dihidrógira glucosa al que acepta el grupo fosfato. Las enzimas tienen diferentes clasificaciones. Primero está las oxidorreductasas, que se presentan en reacciones de óxido-reducción. Están las transferasas, que estas se presentan y transfieren grupos funcionales dentro de una molécula. Las hidrolasas, que se presentan en reacciones de hidrólisis.
las liasas en reacciones de adición a los dobles enlaces, las isomerasas en reacciones de isomerización, las ligasas formación de enlaces con consumo de ATP y las quinasas que esta enzima en el cuerpo une a un grupo fosfato a un enlace de alta energía. La inhibición enzimática. El inhibidor es una molécula que interactúa con la enzima y disminuye su actividad catalítica. Muchos inhibidores catalíticos actúan como fármacos, antibióticos o conservantes. Por ejemplo, la aspirina inhibe la enzima que cataliza el primer paso de la síntesis de prostaglandinas, implicadas en la producción de dolor. Existen dos tipos de inhibición, reversible e irreversible. La inhibición reversible implica una unión no covalente del inhibidor, por lo tanto siempre puede revertirse. Esta a su vez se divide en inhibición competitiva y no competitiva. La inhibición competitiva es una sustancia similar en estructura al sustrato, con quien compite por el sitio activo de la enzima. Si hay un exceso de inhibidor, este bloqueará los centros activos de la enzima, resultando una inhibición total. En cambio, si hay un exceso de sustrato, desplazaría totalmente el inhibidor. La inhibición no competitiva puede combinarse tanto con la enzima libre como con el complejo enzima-sustrato, sin afectar al sitio activo de la enzima. Al no unirse el inhibidor al sitio activo, no se afecta la afinidad de la enzima por el sustrato. La inhibición no competitiva reacciona con la enzima en un punto distinto al centro activo, pero es solo en el caso de que ésta esté unida al sustrato, formando el complejo. Es de esta forma que impide que la enzima desarrolle su actividad catalítica. Por otro lado, la inhibición irreversible. El inhibidor se une a la enzima de forma covalente y permanente, por lo cual la inactiva de manera irreversible. Casi todos los inhibidores irreversibles son sustancias tóxicas naturales o sintéticas. Estas reaccionan con un grupo funcional importante para la catálisis, bloqueándolo e impidiendo que la enzima desarrolle su actividad. Ejemplo, el gasarín inhibe irreversiblemente enzimas implicadas en la transmisión del impulso nervioso, y su inhalación causa parálisis rápida de las funciones vitales. Regulación de la actividad enzimática. Existen dos mecanismos para regular la actividad enzimática. La primera es el control genético. Esta se basa en una activación o inhibición de la síntesis de las enzimas que intervienen en los procesos concretos según sea necesario. Si estamos hablando de que las enzimas son proteínas, se va a aumentar o disminuir la síntesis de esa proteína en función de las necesidades. Por otro lado, tenemos el control enzimático. Este consiste en aumentar o disminuir la actividad de la enzima sin modificar la cantidad total de moléculas enzimáticas, es decir, las moléculas enzimáticas que ya han sido sintetizadas. Ahora se trata de aumentar o disminuir su actividad de acuerdo a sus necesidades. Enzimas alostéricas. Estas son el tipo de enzimas que varían su actividad en función a las necesidades de las células. Cuentan con las siguientes características. Estructura cuaternaria. Cuentan con varias subunidades. Cuentan con centros activos en cada una de las subunidades en donde se unen los sustratos, al igual que centros reguladores donde se unen de forma específica y de modo reversible la molécula reguladora encargada de aumentar la actividad o disminuirla. Estado catalítico y estado inhibido. Si el centro regulador se encuentra vacío, la enzima va a actuar a una velocidad normal, sin aumentar o disminuir su velocidad. Si al centro regulador se une una molécula activadora, su velocidad aumentará, lo que se conoce como estado catalítico. Por lo contrario, si la enzima se une a un inhibidor, esta disminuye su velocidad, a lo cual se le conoce como estado inhibido. La transmisión alostérica quiere decir que lo que pase en una de las subunidades de la estructura pasará en todas las subunidades al mismo tiempo, ya se trata de inhibir o de activar. Para analizar más fácilmente la actividad de las enzimas, haremos una analogía entre una célula viva y una fábrica, especialmente considerando las funciones que desempeñan las enzimas en las células vivas.
Una célula dispone de determinadas materias primas y debe producir, aparte de ellas, unos productos específicos. Y las máquinas que hacen estas transformaciones son las enzimas. Suelen estar dispuestas en líneas de ensamblaje para llevar a cabo los pasos secuenciales necesarios en una ruta metabólica. Por ejemplo, si en una fábrica todas las máquinas están trabajando con su velocidad máxima, se producirá un problema masivo, debido a que todas las máquinas tienen diferentes capacidades y diferentes líneas podrían utilizar la misma materia prima, y las más rápidas agotarían los suministros de otras líneas igual de importantes que ocuparían y quedarían anuladas. Por eso es importante la coordinación y la regulación para el buen funcionamiento. Los mismos problemas podrían producirse si la maquinaria enzimática de la célula no estuviera regulada de manera precisa. La eficacia con la que las enzimas individuales actúan ha de controlarse de forma que refleje la disponibilidad de sustratos, utilización de productos y las necesidades de la célula. El control a nivel de sustrato. Parte de la regulación enzimática se produce mediante la interacción directa de los sustratos y los productos de cada reacción catalizada por una enzima con la propia enzima. A esto se le denomina nivel sustrato. Cuando mayor es la concentración de sustrato, más rápido se produce una reacción, al menos hasta que llega a saturarse la enzima. Y a la inversa, las concentraciones elevadas del producto tienden a inhibir la conversión de sustrato en producto. Por otro lado, el control por retracción donde A es el mecanismo inicial o materia prima, B, C y D son productos intermediarios y E es el producto final. El producto final de esta ruta se utilizará probablemente en alguna otra ruta. La materia prima A puede participar también en algún otro proceso. Si suponemos que la utilización de E disminuye bruscamente y los demás continúan normalmente, E se acumularía y el consumo de A continuaría. Esto sería un proceso ineficaz, y uno más eficaz resolvería el problema controlado las concentraciones de E, y cuando esta sustancia se acumularía, enviaría una señal hacia atrás para inhibir su producción. Lo más eficaz sería hacer más lento el primer paso, la conversión de A en B, y pues la máquina AB debe regularse con la concentración de E. Regulación a nivel DNA. ¿Qué es un gen? Los genes son unidades de almacenamiento de información genética, segmentos de ADN que contienen la información de cómo debe funcionar las células del organismo. Estos contienen elementos que indican de dónde a dónde se deben leer, y de la cantidad de estos depende la formación de la proteína. Se encuentra en los cromosomas en el núcleo de la célula. Un cromosoma pueden ser definidos como un conjunto de genes unidos o genes ligados, que son aquellos que se heredan juntos si no se dan recombinación genética. ¿Qué es la regulación genética? Proceso de activación y desactivación de los genes. Se asegura de que los genes apropiados se expresen en los momentos adecuados. Se lleva a cabo por una variedad de mecanismos: la modificación química de los genes y la activación o desactivación de los mismos mediante las proteínas reguladoras. ¿Por qué es importante la regulación a nivel DNA? Porque la célula requiere de una cantidad importante de enzima y PT para llevar a cabo una serie de procesos metabólicos. Por ello que la expresión de la regulación genética es esencial para la óptima utilización de energía disponible. Puntos de regulación genética importante en la síntesis de proteína. Número 1. Síntesis de transcriptor primario de RNA. Transcripción. Es una molécula de ARN monocatenario que se obtiene inmediatamente después de la transcripción. El transcriptor primario de eucariotas se caracteriza básicamente porque está formado por la unión de los intrones o fragmentos no codificantes y los exones o regiones codificantes. En eucariotas, estos transcriptos primarios requieren de modificación post-tradicional para la obtención de moléculas de ARN plenamente funcionales. Número 2. Modificación post-tradicional del mRNA. Los productos inmediatos de la transcripción se denominan transcriptores primarios y no son necesariamente funcionales.
Muchos de ellos son específicamente alterados en varias formas. Estas modificaciones no son iguales para todos los tipos de ARN. Cada uno tiene sus propias particularidades. Los procesos de maduración son los que se llevan a los transcriptorios primarios a convertirse en transcriptorios maduras. Todos estos procesos ocurren mediante el RNA se está transcribiendo, demostrándose en algunos casos la interdependencia entre transcriptor y maduración. 3. Degradación del RNA mensajero. La degradación del ARN resulta un método eficaz para detener la expresión genética. Existen muchas proteínas, enzimas y factores de regulación implicadas en esta degradación, ya sea a partir del extremo 3 al 5 de la molécula de ADN o viceversa. 4. Síntesis de proteica traducción. Es un proceso anabólico mediante el cual se forman las proteínas. El proceso consta de dos etapas: la traducción del ARN mensajero, mediante el cual los aminoácidos del polipéptido son ordenados de manera precisa a partir de la información contenida en la secuencia de los nucleótidos del ADN, y las modificaciones posttraduccionales que sufren los polipéptidos así formados hasta alcanzar su estado funcional. Dado que la traducción es la fase más importante de la biosíntesis de proteínas, a menudo se considera sinónimo de traducción. 5. Modificación posttraducción de las proteínas. Es un cambio químico ocurrido en esta después de su síntesis de ribosomas. Es uno de los pasos finales de la síntesis de proteínas y por lo tanto de la expresión genética. Muchas proteínas no podrán ejercer sus funciones y no sufrirán estos cambios. 6. Destino y transporte de las proteínas. Todas las proteínas comienzan a sintetizarse en el citosol, excepto las codificadas por los genomas mitocondrial y citoplasmático, por lo que el citosol es el punto de partida del tráfico de la proteína y del destino de las proteínas que carecen de señales. Las proteínas pueden alcanzar su destino contradicionalmente mientras se sintetiza o posttradicionalmente una vez que se ha separado del ribosoma. 7. Degradación de proteínas. Produce aminoácidos. Estos aminoácidos se incorporan a nuevas proteínas que se están construyendo en las células y a los otros la formación de moléculas de señal y otros se degradan separando su grupo amino de la cadena carbonada. Represión. Inducción es la capacidad que tienen los organismos para sintetizar ciertas enzimas solo cuando las necesitan. El término inducción se refiere también a la activación de la transcripción de un gen como consecuencia de un inductor que interactiva con una proteína reguladora. Expresión es un término que con frecuencia se utiliza para describir la transcripción de un gen que lleva a la traducción de un producto proteico. Por lo tanto, la expresión genética es el sinónimo de expresión proteica. Operador es la región del DNA que interactúa con una proteína represora para controlar la expresión de un gen o una serie de genes. Promotor es la secuencia de bases de una molécula de DNA que la RNA polimerasa reconoce y a la que se une, promoviendo así la transcripción. Represor es una proteína que se une a la secuencia del operador de un gen, evitando así la transcripción de dicho gen. Mecanismos responsables de su transmisión y variación. Un gen se define como la unidad mínima de información genética. Dicho de otro modo, un gen es el fragmento más pequeño de la molécula de DNA que posee información completa para un carácter determinado. A veces el gen está formado por una secuencia de bases, pero en eucariotas es frecuente que un gen esté constituido por varios fragmentos de DNA separados por secuencias sin sentido que no codifican a ninguna proteína. A las partes con sentido que sirven para fabricar a la proteína se le llama exones, y a las partes sin sentidos intercaladas de un gen, intrones, que deben ser eliminadas hasta la transcripción.
Los genes se encuentran en las cromosomas. Lo que heredamos de nuestros padres son en realidad sus genes. Para que los genes se puedan transmitir a sus padres a hijos, deben poder copiarse antes de la reproducción, de manera de que los padres mantienen su información a la vez que posean a sus hijos a través de los gametos durante la reproducción sexual. Los procesos de formación de gametos y de unión de gametos individuos diferentes de la reproducción, fecundación, se convierten así en procesos fundamentales para el mantenimiento de la especie. Estos procesos son posibles gracias a la información de los genes y son necesarios para aumentar la variabilidad de las poblaciones. Mediante la recombinación genética y el propio proceso aleatorio de fecundación, cuando los genes se expresan, se desarrollan los caracteres, es decir, fenotipo de un individuo. Regulación de la expresión del gen. La regulación de la expresión del gen se realiza en dos mecanismos: inducción y represión. En las procariotas, solo una proporción de los genes de las células se expresará, será transcrita y traducida en un momento dado dependiendo de las condiciones en las que el organismo crezca. Una situación similar se presenta en las eucariotas, pero existe también la restricción de que los organismos multicelulares que muestran diversificación en diferentes tejidos y órganos, ciertos genes solo expresarán en algunas etapas del crecimiento o en células de un tejido u órgano particular. De esta manera, no solo es esperarse encontrar una célula hepática que forme anticuerpos o una célula del cerebro que forme hemoglobina. Una de las áreas más importantes de la biología molecular moderna es entender que los mecanismos por los cuales las células reprimen la expresión de los genes particulares. El ejemplo clásico de la regulación de la expresión genética en procariontes es el control de los genes que intervienen en la utilización de la lactosa por la bacteria Escherichia coli. La lactosa es un azúcar que E. coli puede utilizar para crecer, pero existen otros azúcares como la glucosa que son sustratos mucho mejores para el crecimiento. Cuando E. coli se cultiva en un medio que contiene tanto glucosa como lactosa, comienza a utilizar solo la glucosa. Solo cuando se agota la glucosa, activa los genes que codifican las enzimas que le permiten utilizar la lactosa y comienza a crecer entonces utilizando este azúcar. De esta manera, la célula evita desperdiciar materia y energía para la síntesis de enzimas cuando no son necesarias. Se analizó el sistema de la lactosa en Escherichia coli, estableciendo el modelo genético del operón, que este permite comprender cómo tiene lugar la regulación de la expresión génica en bacterias. Un operón es un grupo de genes estructurales cuya expresión está regulada por los mismos elementos de control, promotor y operador, y genes reguladores. Los principales elementos que constituyen un operón son los siguientes. Los genes estructurales llevan información para polipéptidos. Se trata de los genes cuya expresión está regulada. Los operones bacterianos suelen contener varios genes estructurales. Son poligénicos o policistrónicos. Hay algunos operones bacterianos que tienen un solo gen estructural. Los operones eucarióticos suelen contener un solo gen estructural siendo monicistrónicos. El promotor, que se representa con una P, se trata de un elemento de control que es una región del ADN con una secuencia que es reconocida por la ARN polimerasa. El operador, representado con la letra O, induce o inhibe la transcripción. Se trata de otro elemento de control que es una región del ADN con una secuencia que es reconocida por la proteína reguladora. El operador se sitúa entre la región promotora y los genes estructurales. El gen regulador, representado con la letra I, controla al gen operador, secuencia de ADN que codifica para la proteína reguladora que reconoce la secuencia de la región del operador. El gen regulador está cerca de los genes estructurales del operón, pero no está inmediatamente al lado. La proteína reguladora es una proteína codificada por el gen regulador. Esta proteína se une a la región del operador. Y por último tenemos el inductor,
que es un sustrato o compuesto cuya presencia induce la expresión de los genes. Ahora pasamos al operón de la lactosa. En esta imagen podemos observar los elementos del operón lactosa. En este modelo podemos tener control negativo o positivo, es decir, que si no hay lactosa, el represor está en su forma activa y los genes estructurales no se transcriben, con lo que la célula no tendrá los enzimas para metabolizarla. Por otro lado, si hay lactosa, esta se une al represor y lo inactiva. El operador, al estar libre, desencadena la transcripción de los genes estructurales, con lo que se sintetizarán las enzimas necesarias para metabolizar la lactosa. Cuando haya desaparecido la lactosa, el represor volverá a su estado activo y dejarán de transcribirse los genes X, Y y A. El operón triptófano, de forma abreviada operón TRP, es un sistema de tipo represible, ya que el aminoácido triptófano, correpresor, impide la expresión de los genes necesarios para su propia síntesis cuando hay niveles elevados de triptófano. Sin embargo, en ausencia de triptófano o a niveles muy bajos, se transcriben los genes del operón TRP. Los elementos del operón TRP son en esencia semejantes a los del operón de lactosa. La regulación del operón de la vía del triptófano E. coli se divide entre cuando no hay triptófano y cuando hay demasiado triptófano. Para explicarlo primero, cuando no hay triptófano, el represor está en su forma inactiva. Los genes estructurales de la vía del triptófano se transcriben y se traducen, con lo que se sintetiza el triptófano necesario para la célula cuando ya hay suficiente triptófano. Por otro lado, cuando hay demasiado triptófano, este se une al represor y lo activa. El represor se une al operador inactivándolo. Los genes A, B y C no se transcriben ni se traducen, con lo que la vía de síntesis del triptófano se paraliza, lo que asegura que no se sintetice una cantidad excesiva de triptófano. Por último tenemos la represión por catabolitos. Siguiendo con el ejemplo, cuando la bacteria Escherichia coli crece en un medio que contiene glucosa, prefiere este azúcar como fuente de energía y como consecuencia los operones que producen las enzimas necesarias para obtener energía de otros azúcares están bloqueados. Uno de los catabolitos del metabolismo de la glucosa actúa sobre el AMP cíclico. El AMP cíclico es necesario para la transcripción de todos los operones que son inhibidos por el catabolismo de la glucosa. Es decir, para que se transcriban los genes del operón lactosa, se necesitan niveles elevados de AMP cíclico. Esto mismo sucede con los operones de arabinosa, maltosa, galactosa, etc. Se trata, por tanto, de un sistema general de control positivo que se denomina represión catabólica.